tus cartas mi esperanza, mis temores mi alegría, y aunque sean tonterías, escríbeme, escríbeme. Tu silencio me acongoja, me preocupa y predispone, y aunque sea con borrones, escríbeme, escríbeme. Me hacen más falta tus cartas que la misma vida mía. Lo mejor morir sería si algún día me olvidaras. Cuando llegan a mis manos, su lectura me conmueve, y aunque sean más nuevas. Muy buenas noches tengan, estimados amigos digitales, donde quiera que ustedes se encuentren. Es un placer para mí saludarles, hacerles llegar mi abrazo virtual, mi cariño, mi respeto y agradecimiento por estar allí. Estamos escuchando de fondo el tema Escríbeme, que canta Alfredo Sadel. Un bellísimo, hermosísimo tema de un autor venezolano de los años 20, Guillermo Castillo Bustamante. Bueno, así comenzamos con este fondito musical, como siempre, y vamos a lo nuestro, que es la materia política. Y para eso vamos a estar conversando esta noche con el rector del CNE, el vicepresidente actual del CNE, el doctor Leonardo Morales, profesor de la Universidad Central de Venezuela, politólogo, hombre, bueno, de gran experiencia, sobre todo en la materia electoral, porque ha estado siempre ligado al CNE, tiene gran experiencia en todo lo que tiene que ver con la materia electoral, y vamos a desarrollar esta noche con Leonardo y a conocer cómo va marchando eso por allí. Buenas noches, Leonardo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás tú? Bueno, de nuevo tratando de hacer el programa varias veces aplazado, no por culpa tuya ni mía, sino la tecnología pues ha estado, tú sabes, con mucha dificultad, pues, ¿no? Tenemos hoy, afortunadamente, el internet está funcionando con alguna dificultad, pero bueno, pero aquí estamos comunicándonos, porque antes era imposible. Veamos hasta dónde podemos llegar, hasta dónde nos permite el cable, el programa. Pues. Pero bueno, muy buenas noches, siempre agradecido de los contactos contigo y bueno, de la gente que tiene a bien a conectarse y preguntar o comentar sobre lo que se conversa. Así es. Leonardo, oye, tienes, al igual que los otros rectores, por supuesto, una gran responsabilidad sobre tus hombros. Tú eres un hombre, decía yo, de gran experiencia en la materia electoral, has estado toda tu vida ligado a la materia electoral. Y lo primero que querías que nos hicieras un panorama, que nos dieras tu visión de cómo fluyó el proceso de inscripción de candidatos que culminó en su segunda prórroga el viernes pasado. ¿Qué evaluación nos puedes hacer de ese proceso? Bueno, sí, efectivamente, José, el proceso de postulaciones se abrió, digamos, una actividad fundamental dentro de cualquier proceso electoral, porque es mediante el cual los distintos partidos y organizaciones partidistas hacen su respectiva postulación, ¿no? En esta oportunidad se disponían de 30 partidos nacionales y otros tantos regionales, hasta cerca de la centena regional. Claro, no por cada región hay 100, sino que en todo el país hay distribuidos más o menos 100 partidos regionales. Efectivamente, había un lapso establecido en el cronograma electoral para que los partidos procedieran a hacer su respectiva postulación, cercano a la culminación del lapso establecido.
hubo una solicitud formal ante la directiva, la Junta Electoral procedió a atender esa solicitud que hicieron algunas organizaciones partidistas, de modo tal de, digamos, garantizar que todos ellos pudieran hacer efectiva su postulación. Recuérdate que lo es que es bueno recordar que bueno, se están postulando candidatos por lista regional, por candidatos por circunscripciones en cada entidad federal, y por supuesto ahora también la modalidad esta de 48 candidatos en la lista nacional. Eso por sí solo, siempre históricamente ha sido así. Un solo partido postular en todo el país siempre es problemático, bueno, por la dinámica de la vida interna de las organizaciones partidistas, las aspiraciones de diversos candidatos. Los partidos tienen que elaborar mecanismos para tomar sus decisiones, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, súmele a eso ahora que, bueno, hay grupos, digamos, alianzas, coaliciones que se vienen dando ya desde otros procesos electorales. Bueno, y efectivamente eso genera una mayor dificultad para ponerse de acuerdo entre las organizaciones partidistas. Bueno, pero bien, efectivamente la Junta Electoral procedió a otorgar la prórroga que venció el viernes pasado, se tuvo hasta la madrugada, y luego se le dio, digamos, no hablemos de una prórroga, como estuvieron hasta altas horas de la noche. Sabemos las dificultades que hay en el país para movilizarse, digamos, a altas horas de la noche, no solo por razones de combustible, sino también por los problemas de seguridad. Se les permitió que en el transcurso de la mañana llevaran como formalismo la planilla final que emite el sistema de postulación para la Junta Electoral. Bueno, efectivamente, los últimos partidos que quedaban por allí por cumplir con ese requisito lo hicieron el sábado en la mañana, bueno, y se procedió a cerrar el lapso de postulación. Efectivamente, podemos decir al día de hoy que para el día sábado teníamos 13.350 y tantos de postulaciones a nivel nacional, postulaciones, óigase bien, y bueno, luego se procedió, esas postulaciones, bueno, es un proceso que está en el sistema automatizado, desde que tiene como presentada, como postulada, pasa por internet y luego pasa digamos, a su estatus de aceptada o admitida, que es el término correcto. Bueno, tenemos admitida cerca de 13.000 y tantos candidatos. Esa admisión, sin embargo, no implica que no se produzca alguna modificación, porque hay un lapso también, luego de culminado el lapso de postulación, en el cual los candidatos pueden modificar alguna postulación, en el cual El de reparación, ¿no? ¿Ah? El de reparación, Sí, es el periodo de reparación. sí, bueno, de impugnación, cualquier venezolano puede impugnar un candidato por alguna circunstancia. Bueno, entonces eso entra, digamos, en una dinámica en donde el Consejo decidirá si efectivamente admite o no la impugnación. Sucede muy poco esa práctica, pero en todo caso está previsto que así sea. Y bueno, pero en ese lapso también pudiera darse el caso que algunas organizaciones que inicialmente no suscribieron alianzas o coaliciones pudieran ponerse de acuerdo en ese interín, en esos pocos días que quedan, para proceder a construir una alianza, ¿no? Bueno, esa es la circunstancia del día de hoy. Yo me imagino que ya para mañana la lista de los candidatos puede ser conocida por todos los venezolanos, por cada entidad federal, y por supuesto por cada entidad federal, y bueno, los candidatos lista y los candidatos por cada una de las circunscripciones electorales. Ese es, digamos, el lapso que venció este fin de semana pasado. Ya podemos decir que el proceso electoral cuenta con cerca de 13.300 y tantos de candidatos dispuestos pues a tratar de ganarse la voluntad electoral. Leonardo, fíjate, tú que conoces bien el Consejo Nacional Electoral, que ha estado muy ligado a él, ¿cuál ves tú como la principal amenaza a lo interno del Consejo Nacional Electoral, en su organización, con sus trabajadores, con las carencias que pueda tener, que pueda amenazar de alguna manera el proceso electoral? No me refiero a lo externo todavía, pero quisiera saber si hay algunas razones internas que pudieran no facilitar ese proceso.
Bueno, no veo, José, ninguna amenaza al día de hoy. En este momento que estamos conversando, los procesos se han ido desarrollando satisfactoriamente. Todas las actividades que, digamos, inherentes al proceso electoral se han ido desarrollando sin mayor dificultad, con la participación de los funcionarios electorales que les corresponde. Por supuesto, atendiendo a una dinámica que nos impone ahora una circunstancia ajena a Venezuela, ajena al propio Consejo Nacional Electoral, que es la emergencia sanitaria internacional, bueno, que afecta a todo el mundo. Bueno, nosotros no escapamos a eso, el Consejo ha tomado medidas, digamos, vamos a llamarlas así, severas o rigurosas, en el sentido de impedir que por la propia organización del proceso electoral podamos servir de instrumento para que se propague o aumente el contagio del coronavirus. De modo tal que se han establecido turnos de trabajo, no todos los trabajadores están en el organismo, sino que, bueno, de acuerdo a las necesidades de cada unidad, estos funcionarios aparecen, digamos, físicamente, o de lo contrario, cuando no están allí, hacen trabajo desde sus respectivos lugares de habitación, bueno, de modo pues que hay un mecanismo, pues sí, la vida nos cambió a todos, sí, como yo le he venido diciendo, ya no solo no nos damos el apretón de manos, ya no solo no nos damos un abrazo, sino que ahora, bueno, nos golpeamos el puño, nos golpeamos el codo. Bueno, de la misma manera ahora también tenemos que recurrir a las tecnologías, aprovechamos pues la revolución, pero microelectrónica, de la microelectrónica, me refiero a la revolución de la microelectrónica, no a otra, que nos permite exactamente lo que tú y yo estamos haciendo en este momento, ¿no? Antes el entrevistador se reunía con el entrevistado para hacer la entrevista, ahora podemos a larga distancia poder tener esta conversación donde otros, digamos, personas pueden interactuar con el entrevistador y el entrevistado. Bueno, eso estamos haciendo, tenemos reuniones periódicas a través de estos mecanismos que nos permiten tener reuniones con los funcionarios, ¿no? Y poner al día las cosas que se van desarrollando. De modo pues que si la amenaza como tal en el sentido estricto de la palabra, no hay en este momento ninguna amenaza en términos del personal preparado para organizar el proceso electoral. Más bien las cosas, como te dije, ya han salido algunas, se hizo el sorteo de los miembros de mesa, de las juntas electorales, hicimos la auditoría del registro electoral, se sometió a consideración y impugnación el registro electoral, la gente hizo su reclamo, los partidos hicieron su reclamo, ¿no? Y las cosas, bueno, han ido desarrollándose sin mayores dificultades, ¿no? Con las dificultades propias de un proceso interno que se desarrolla de manera distinta a como se hacían en el pasado. Antes tú contabas con una plantilla enorme de funcionarios, hoy no los tienes, pero sí, digamos, no los tienes ubicados en la planta física del Consejo Nacional Electoral, pero están laborando cada uno en diversos lugares. Bueno, se está demostrando que la tecnología, todos estos cambios que el mundo ha vivido, han servido para que efectivamente podamos hacer cosas aún sin la presencia física del funcionariado del Consejo Nacional Electoral, en este caso en particular. Me imagino que así ocurre también con muchas otras empresas. Sé en el exterior que muchos empleados trabajan desde su casa. Bueno, y las cosas siguen andando como que si no pasara nada. Hay que acostumbrarse que la vida cambió y nosotros mismos tenemos que mentalmente prepararnos y cambiar para que efectivamente las cosas no se paralicen. Hay entre entre los señalamientos y cuestionamientos que se hace al Consejo Nacional Electoral, hay uno que en especial es un punto de mucha preocupación, que es el relativo a las máquinas electorales. Eso parece que no está 100% claro aún para algunas personas. Se dice incluso que la cantidad de máquinas disponibles al día de hoy del Consejo Nacional Electoral para el proceso electoral no son la cantidad necesaria, lo relativo al software. ¿Qué nos puedes informar referente a eso, Leonardo? Bueno, mira, José, eso es reiterativo, pues sí, siempre ha sido igual. Es una historia que se repite. Cuando el Consejo Nacional Electoral compró las escrutadoras, también no sabía cuándo había un plan de llegada de las máquinas. Llegaron, por supuesto, no llegan con un año de anticipación al organismo electoral, pero llegan. Muchos de esos trabajos se hacían en el exterior y muchas veces salían con algún retraso hacia afuera, hacia el exterior. No teníamos los mecanismos de comunicación que hoy tenemos,
pero sin embargo se hicieron las elecciones, ¿no? Ahorita ciertamente hay una preocupación en algunos opinadores, vamos a llamarlos así, algunos personas que en algún momento pudieron haber estado vinculados a los asuntos electorales respecto a la existencia de esa máquina. Lo cierto es que nosotros recibimos un informe hace una semana aproximadamente, donde se establece claramente que sí, pues que es posible que haya un retraso, y el retraso no está, digamos, vinculado a una irresponsabilidad de nadie. Es decir, digamos, ¿cómo se llama esto? El parque, sí, los vuelos mediante el cual se pueden transportar las máquinas están cancelados, y no hay vuelos en el mundo, ¿no? Recién se están reactivando la aviación, ¿no? Y así con todos los mecanismos de transporte, pero por supuesto, eso genera un cierto nivel de retraso. Ahora, se estima que ellas puedan estar aquí, ese es el esfuerzo que está haciendo el Consejo Nacional Electoral, es el informe que se nos dio, ya hay un prototipo elaborado, ya tenemos, digamos, incluso se están haciendo pruebas, se han hecho ya varias pruebas, digamos, para certificar la máquina, para certificar el software, y todos esos, digamos, componentes, en teoría, nuevos de esta plataforma electoral, va a ser sometido a la auditoría de los técnicos y especialistas que tienen las organizaciones políticas. Además de eso, yo en lo personal he conversado con algunas organizaciones electorales venezolanas, ¿no? Para garantizar que ellos puedan participar. Ellos tienen la misma preocupación. Bueno, ese software es nuevo, hay que ver cómo es, hay que ver los programas fuentes. Es decir, no leemos de mayores cosas técnicas porque la gente se fastidia, pero bueno, pero son elementos vinculados al tema de la computación, donde hay ya especialistas. Bueno, el Consejo Nacional, a través de la Junta Electoral, tiene establecido un tiempo bastante, me parece a mí, bastante largo, para que todos estos técnicos, todos estos especialistas puedan, digamos, revisar los programas, puedan certificarlos, y definitivamente, bueno, una vez certificado, se procede pues a todo el resto del trabajo que haya que hacer para, digamos, personalizar cada máquina, de acuerdo a su centro de votación, de acuerdo a su municipio, distrito, parroquia, etcétera, etcétera, etcétera. Es una preocupación válida, pero no obstante, yo debo decir, la información que yo recibí es que los equipos que requiere el Consejo Nacional Electoral para atender el proceso electoral del 6 de diciembre, es posible que con toda seguridad estén en Venezuela para la fecha prevista para que se puedan las elecciones. Recuérdate que el Consejo Nacional Electoral elabora un cronograma, ese cronograma debe cumplirse a pie de la letra, es una especie de lista de mercado. Cuando tú vas, bueno, compré esto, y cada cosa de esas actividades que están establecidas en ese cronograma, que tiene además su basamento legal y que tiene el número de días que se le tiene para realizarse, pero que además tiene en los días entre los cuales debe hacerse. Pero si tú vas cumpliendo ese cronograma al pie de la letra, aun cuando es cierto que en los cronogramas uno lo elabora y deja algunos colchones, algunos espacios allí por cualquier circunstancia, bueno, sí, pero si tú los cumples, no habría ninguna dificultad para que tuviéramos sin mayores contratiempos elecciones el próximo 6 de diciembre, ¿no? Por supuesto, teniendo la plataforma electoral, tecnológica electoral, por supuesto hay otros elementos que, como hablamos hace rato, también están presentes. Es decir, las elecciones estamos acostumbrados a hacerlas un día, era la tradición, estamos acostumbrados que lo hacíamos, bueno, como es tradicional, pues la gente salía, algunos a primera hora de la mañana, hacían su cola, su programa, siguen para su casa, y así, bueno, iban por lotes, pues, digamos, a lo largo de todo un día. Bueno, al día de hoy las cosas son distintas. El Consejo tiene una alta preocupación porque el proceso no se convierta en, digamos, en un evento que conduzca a que la salud de los venezolanos entre, digamos, en juego, se ponga en peligro, se ponga en riesgo, de modo tal que se estableció una comisión que próximamente va a presentar su informe. No voy a adelantar nada sobre eso, porque no me corresponde a mí dar esa información, sino a quienes trabajaron sobre el particular, y entonces uno pudiera decir cosas aquí que no son exactamente correctas, pero lo cierto es que hay una comisión que viene analizando todo el proceso electoral,
todo lo que es el funcionamiento de la mesa electoral. Tú sabes que eso es lo que se denomina la herradura, por donde está el elector, los pasos que da, etcétera, 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 ¿no? Bueno, ese proceso está siendo analizado minuciosamente de modo tal de verificar en qué cosa, en qué actividades que se hacían de una determinada manera, cómo deberían de hacerse ahora, precisamente porque tenemos un elemento ajeno al proceso electoral, que es el caso del COVID-19, ¿no? Bueno, ahí, bueno, esos mecanismos esos protocolos, vamos a llamarlos, esos protocolos se están elaborando, se están determinando, pero además, José, el Consejo Nacional, esa misma comisión y en general el resto de los rectores están trabajando sobre el tema. Yo ahorita, antes de comunicarme contigo, estaba leyendo un informe que me mandaron sobre elecciones en pandemia, un análisis, digamos, desde el punto de vista académico, donde hay unas observaciones, hay unas opiniones. Bueno, todos estamos preocupados por eso, entonces hay una comisión que está analizando cada proceso electoral realizado en el mundo. Porque sí, vamos a estar claros, el único país que está haciendo elecciones en circunstancias, digamos, dificultosa no es Venezuela, lo hizo República Dominicana, lo hizo Bielorrusia, lo va a hacer Estados Unidos el 6 de noviembre. Es decir, la vida no se ha paralizado, se ha paralizado muchas cosas, pero estos procesos se están adelantando, se están, digamos, organizando, teniendo cuidado, teniendo la certeza aparente de que con ello no se produzca un daño severo a la sociedad en general, pues, donde se produzcan estas elecciones. Entonces, de modo pues que cada proceso electoral que se hace es proceso electoral que inmediatamente, digamos, nos dedicamos a verificar cómo se realizó, qué medidas se adoptaron, y vamos aprendiendo de esos procesos para lo que nos sirva a nosotros también instrumentarlo en Venezuela. Hay varios puntos que ya han sido determinados por esta comisión. Como te dije hace rato, no los toco, no los comento, pero hay ya un largo número de, digamos, sitios, lugares donde pensamos que pudieran presentarse circunstancias difíciles. Entonces, bueno, vamos a trabajar para que efectivamente no se produzca. Está esta tiene que ser una... ¿Ah? ¿Está Dime. descartado o está descartado por el CNE o incluso en realidad alguna vez se planteó la posibilidad de hacer el proceso en 2 o 3 días? Eso yo lo he venido diciendo, yo lo he venido planteando en desde hace tiempo, antes incluso estar en el Consejo Nacional Electoral, yo lo venía anunciando. Es decir, la tradición, la costumbre es que tú hagas el proceso electoral un domingo, y siempre se dijo el primero o el segundo domingo de diciembre son los procesos electorales. Aquí se innovó y se hizo elecciones en mayo, y se hicieron elecciones en septiembre y en enero, ¿no? Pero la tradición decía que las elecciones eran un día, el primero o segundo domingo del mes de diciembre, digamos, del año electoral. Bueno, muy bien. Al día de hoy, bueno, tenemos que digamos, que guardar, de echar de lado la tradición. Y si, yo lo he dicho en varias oportunidades, y si fuera necesario que las elecciones no fueran el día electoral, sino la semana electoral, bueno, será una semana electoral. Lo cierto es que no se puede paralizar los procesos electorales, no se deben paralizar, bueno, porque eso afecta de alguna manera la institucionalidad de los países. Es decir, es demasiado importante en el caso venezolano, sobre todo en el caso nuestro, José, que nosotros podamos renovar esa por cierto, Leonardo, y sobre eso, sobre lo que estás ahorita, disculpa que te interrumpa, porque precisamente sobre eso quería preguntarte lo siguiente, fíjate. Además de los sectores que están llamando a la abstención, a la no participación, y lo han ratificado, y de hecho Guaidó sacó un comunicado del pacto de unidad, y bueno, esa posición de no ir a las elecciones. Además de esa, hay un grupo de venezolanos que introdujo un grupo de personas muy serias, muy responsables, a mi criterio, que introdujeron un recurso de amparo ante el Tribunal Supremo de Justicia, solicitando la suspensión del proceso. Y bueno, alegan una serie tienen una serie de alegatos técnicos, y también plantean que se han hecho algunas violaciones a la Constitución y a la ley electoral. Quisiera tu opinión referente precisamente a la posible suspensión
que pudiera darse del proceso electoral, dado de algunos sectores que están como presionando para que se suspenda para el año que viene, para el primer semestre del año que viene, el proceso electoral, y dan una serie de argumentaciones que son válidas. Me gustaría tu opinión referente a eso. Bueno, sí, supe que Celis Ramón Mendoza preparó un escrito que suscribieron otras personas. Conozco bien a Celis Ramón Mendoza, fue consultor jurídico del Consejo Nacional Electoral. Bueno, son criterios, José. ¿Qué se pretende decir? ¿Qué es lo que no está acorde con la ley? Es decir, el número de diputados, bueno, alguna interpretación. Aquí hace muchos años se está discutiendo que la forma como se estaba instrumentando el sistema electoral era equivocado, que era inconstitucional. Bueno, aquí se pusieron de acuerdo unos actores políticos para producir una reforma de ese, digamos, de algunos artículos de la ley. Bueno, fue lo que sentenció el Tribunal Supremo de Justicia. Eso no significa que sea inconstitucional. Bueno, es un alegato de una parte. Bueno, y ahí va, pues bueno, no me corresponde a mí decir si tienen razón o no, le corresponde al Tribunal Supremo de Justicia. Por lo pronto son apenas 8.000 personas, según ellos mismos han dicho, han suscrito ese documento. Sí, no pareciera ser un número abrumador como para que el Consejo Nacional corra inmediatamente a suspender el proceso electoral. No nos corresponde a nosotros suspenderlo, a no ser de que hubiesen causas inherentes al propio proceso que conduzcan al cuerpo rectoral a decir, bueno, en estas condiciones no es posible hacer el proceso electoral. Pero por lo pronto, en este José... momento no está planteado esas causas de las que hablas. No, para absolutamente nada. Te estoy diciendo, ¿qué causas pueden estar a la vuelta de la esquina para suspender? Bueno, una es la pandemia. Bueno, te acabo de informar, hay un trabajo serio, minucioso, detallado, que busca y buscará las maneras y formas para que el proceso electoral no se convierta en una fuente de contagio, ¿no? Es una primera cosa, ¿sí? Es una preocupación que tiene el Consejo Nacional Electoral, que además toda actividad que hace el Consejo Nacional Electoral cumple con los protocolos para que no se produzca el contagio. Sí, hay una preocupación enorme entre quienes allí están o estamos para que efectivamente no se produzca ningún tipo de contagio. Bueno, estamos empeñados en eso. ¿Qué otra causa puede haber para que no se produzca el proceso? Bueno, que el Tribunal Supremo de Justicia decida una cosa distinta a lo que se está haciendo ahora, pero eso no depende de nosotros, depende de un actor externo al propio poder electoral. De modo pues que yo lo que invito es, ¿no? En todo caso, es a que la gente comience a valorar como positivo el que Venezuela pueda amanecer el 5 de diciembre con un nuevo parlamento y que ese nuevo parlamento brinde la institucionalidad que el país requiere para superar sus dificultades. Es un mandato constitucional que el 5 de diciembre, que este año hagamos unas elecciones para renovar el Parlamento, de modo que el 5 de enero de 2021, para el proceso, para el periodo 2021-2026, haya una nueva Asamblea Nacional. Eso es importantísimo. Para mí eso es muy importante, porque imagínate tú, José, que el 5 de enero del 2021 nosotros no tengamos Asamblea Nacional. Estaríamos en presencia de un gobierno que no dispone de uno de sus poderes, lo cual para mi juicio, ya no es un juicio como rector, sino como politólogo, como un hombre que se ha dedicado a la política, que entiende o cree entender cuáles son las dificultades del país, y una de ellas es que efectivamente disponga de un ente legislativo que se encarga de hacer lo que corresponde, lo que dicta la Constitución, lo que dicta las leyes. Ese es el rol de la Asamblea Nacional. Por eso es que es demasiado importante que nosotros logremos superar las dificultades que hoy tenemos en esa materia. Leonardo, sigue entre las excusas, algunas válidas, otras no, bueno, depende de cómo lo vea cada quien, sobre las llamadas condiciones electorales. Muchos aspiran a tener unas máximas condiciones electorales
cosa que es el deber ser, por supuesto. Pero es un tema de preocupación y es un argumento que han utilizado los sectores que llaman a la abstención para desestimular el voto e insisten en que no existen ni siquiera las mínimas condiciones justas para ir a votar. Tú, como rector, como vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, ¿qué nos puedes decir referente a las condiciones? Contamos con unas condiciones mínimas importantes para ir a ejercer el voto de los ciudadanos. Bueno, José, veamos lo siguiente. ¿Cuáles son los argumentos que se dan? Bueno, se critica que el Consejo Nacional Electoral fue designado por el Tribunal Supremo de Justicia. Esa es una, ¿verdad? Bueno, te pregunto, no te pregunto yo, respondo yo, informo yo. En lo que va de siglo, oye, entiéndase bien, en lo que va de siglo, este siglo XXI, un solo CNE ha sido designado por la Asamblea Nacional, tal como establece la Constitución. ¿Sabes cuándo se eligió ese Consejo Nacional? En el 2006, por la Asamblea Nacional. ¿Sabes por qué lo designó la Asamblea Nacional? Porque tuvo las 2/3 partes. ¿Sabes quiénes integraban la Asamblea Nacional en el 2005, en el 2006? Un solo sector político, porque el otro se abstuvo. De allí en adelante, la Asamblea Nacional lamentablemente no ha podido cumplir con el mandato que le da la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, cuál es la de designar el Consejo Nacional Electoral, entre otras cosas porque no ha habido, y aquí no acuso a nadie, no ha habido voluntad para ponerse de acuerdo. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Entonces, este Consejo Nacional no es muy distinto al anterior. Es decir, la actual Asamblea Nacional, bueno, la actual no es porque la actual está picada como en 10 pedazos, no sé en cuánto se ha fraccionado esto, pero la Asamblea que nació en el 2015 para ejercer el periodo 2016 en adelante, nació designada y proclamada por un CNE designado por el TCJ. ¿Es acaso esa Asamblea Nacional ilegítima? No, seamos responsables y vamos a preguntarnos nosotros mismos si es ilegítima. ¿Era ilegítima en su momento? Fueron designados, todos levantaron la mano, todos se posicionaron de sus cargos, recibieron al presidente en el hemiciclo. De modo pues que es un argumento bastante peregrino, poco sólido, ¿no? Que en verdad no aguanta ni el más mínimo análisis, ¿no? De modo pues que es una... Bueno, pero además, los esfuerzos se hicieron para que lo designara la Asamblea Nacional. Fue una de las fracciones ausentes a reunirse en el hemiciclo con la otra parte. Y comenzaron a trabajar tardíamente sobre el particular, dándole largas. Bueno, dándole largas, llegamos al 2020. Algunos actores políticos solicitaron la omisión legislativa, cosa que concedió el Tribunal Supremo de Justicia, ¿no? Y tenemos lo que tenemos. Eso por un lado. ¿Cuáles son las otras condiciones que no están? Bueno, las auditorías que se dieron en el 18 y en el 2015 se van a hacer. Y te acabo de decir hace rato, por la preocupación que existe, con la cual estoy de acuerdo y comparto respecto a la plataforma electoral, que se va a hacer el mismo conjunto de auditorías, las mismas baterías de auditoría, con un tiempo lo suficientemente holgado para que los distintos actores verifiquen con sus técnicos el software, ¿no? Tanto de la máquina como de transmisión, la encriptación y la adjudicación de cargos. De modo pues que no, esos elementos están allí, es decir, los partidos están participando, están allí. Bueno, recientemente se incorporaron otros actores al proceso de postulación que estaban, digamos, estuvieron por algún momento al margen. Bueno, eso te da una idea de que efectivamente los sectores políticos se percatan de lo inconveniente que significa dejar al país sin Asamblea Nacional y que existen condiciones, pero además las condiciones se logran es participando, no se logran ajeno y quedándose al lado de ellos. Es decir, las condiciones se dan en la medida que tú estés allí. Yo lo decía la otra vez en un programa, no me acuerdo cuál programa de televisión, decía, bueno, el presidente Maduro acaba de decir que está dispuesto a otorgar
garantías, varias garantías electorales. Bueno, ¿qué esperan los actores políticos que están en desacuerdo con el presidente Maduro para tomarle la palabra? Pero tómenle la palabra. Si a ustedes les parece que el conjunto de garantías que el Consejo Nacional está ofreciendo son insuficientes, ¿por qué no se sienta con el presidente Maduro a solicitarle otras? Yo estoy seguro, José, que si mañana vienen o gobierno y oposición y los actores políticos que estén pidiendo mayores garantías a decirnos queremos esta y esta otra garantía, yo no tengo la más mínima duda que el cuerpo de rectores, que la directiva del Consejo Nacional Electoral la va a conceder. Pero lo primero que hay que hacer es pedirla, y pedirla para pedirle que está participando. Es decir, yo no puedo pedir una cosa, digamos, una garantía sobre un proceso en el cual no participo. Entonces, lo primero que uno tiene que decirle a todos los actores políticos venezolanos es que se involucren con el proceso. Su participación es demasiado importante para mejorar las garantías electorales. Es decir, las garantías se logran en la pelea, así participando, no se pelean en ausencia. Es decir, yo no puedo imaginarme que fulano de tal tiene un deseo respecto a una garantía si no la dice. No, yo esa capacidad no tengo de saber qué piensan algunos actores políticos. Si no la dice, no la puedo saber. Sí, pero, y la mejor forma de saberlo es que van a mi oficina y me la dicen. O van y lo dicen por los medios de comunicación. Eso es lo que deben hacer, ¿no? De modo tal de que, bueno, uno pueda, bueno, valorar la petición que están haciendo, considerar si efectivamente son prudentes, son convenientes, bueno, y concederla. Y te digo más, aun cuando yo considere que alguna de esas condiciones están incluidas en alguna auditoría, si quieren una específica, yo la concedo. Si yo en lo personal no tengo ningún problema en concederla, en la medida en la cual la mayoría de los actores políticos participen del proceso, el proceso será mucho más transparente, mucho más participativo y beneficioso para la salud democrática del país, que es lo que en fin de cuentas importa. Fíjate, hay algunas organizaciones políticas, entre ellas Avanzada Progresista, que están planteando, no sé si lo han hecho de manera formal, la posibilidad de que se amplíe el cronograma en torno al tiempo de duración de la campaña electoral, puesto que consideran que por la situación de pandemia, de movilidad, o sea, el tiempo se ha hecho muy reducido para que las organizaciones puedan desplegar con todas las limitaciones que hay una campaña más o menos aceptable. ¿Hay posibilidades de que eso pudiera pasar? ¿Lo han planteado formalmente alguna organización? Bueno, no sé si ha llegado una comunicación formalmente al Consejo Nacional Electoral. Yo no la tengo. Te puedo decir, por ejemplo, pero bueno, es una consideración que es perfectamente válida. Es decir, la campaña dura más o menos 15 días. Está establecido así. Creo que arranca más o menos el 18, 19 de noviembre y termina el 3 de diciembre. Bueno, muy bien. Ese aspecto en el cronograma no afecta el curso del cronograma. Es decir, las otras cosas se pueden ir haciendo mientras se va desarrollando la campaña electoral. Bueno, llegado el momento, si se solicita formalmente, por las organizaciones que sean, una ampliación, es decir, en vez de arrancar, digo yo, el 19 de noviembre, arrancan el 1 de noviembre, que en vez de 14 días sean 30 días. Bueno, eso es una materia que perfectamente puede ser concedida por el Consejo, creo yo. Es decir, no comprometo la opinión de los demás rectores, pero si me lo preguntan a mí ahorita, yo pudiera decir, bueno, yo estaría, digamos, inclinado a favorecer, a satisfacer una exigencia de esa naturaleza. Es decir, en particular por esos elementos que tú dices. ¿Sí? Esto va a ser una campaña distinta, entonces no va a ser una campaña de grandes movilizaciones, de mitines, de gente en la calle, de verbenas, nada de esas cosas. Todo lo contrario, se van a tener que recurrir a otros mecanismos de comunicación para hacer llegar a los su opinión, para hacer conocer los candidatos, etcétera, etcétera, etcétera. Pudiera ser que en razón a esta particular circunstancia que está viviendo el mundo, y Venezuela no escapa a ella, bueno, el Consejo pueda en algún momento pues considerar la posibilidad de extender, de echar un poquito hacia acá los lapsos para que la campaña se desarrolle. Pues eso así me lo estás preguntando ahorita y me estoy imaginando el cronograma y creo que si lo corro unos días hacia atrás o hacia acá,
no afecta el resto de los procesos, digamos, que tienen que ver con despliegue de máquinas, etcétera, 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 porque la campaña es un lapso que se le da a las organizaciones políticas para que se comuniquen con los electores, mientras que el proceso electoral, lo que es la organización de las mesas, etcétera, el envío de material, todo ese conjunto de cosas se va desarrollando paralelamente a esa actividad. ¿Sí? Te lo repito, lo reitero, si fuera el caso que lo solicitan, lo soliciten, no creo bueno, mi opinión personal, no te digo, no comprometo la opinión de los otros cuatro rectores, pero mi opinión personal es que no debería ser mayor problema pues, para otorgarlo. Siempre, bueno, porque al fin de cuentas, todo proceso busca que la gente participe, y si eso ayuda a que las organizaciones políticas puedan comunicarse con los electores y motivarlos a participar, bueno, el Consejo está en la obligación de garantizar que la gente participe, que sea motivada, y que los fundamentales es que esa materia no son otros que los candidatos y los partidos. Así es. O sea que yo vivo luchando para que no se me peguen las malas mañas de un señor llamado Kiko Bautista, ¿no? Que él invita él invita a su programa y él habla del 70% y le da apenas un 30% a sus invitados, ¿no? Ok, trato de que no me suceda eso, porque aquí lo importante son ustedes los invitados y lo que digan ustedes, no lo que digamos nosotros, los simples conductores de espacio. Pero fíjate, aquí hay que, yo acostumbro a decir que hay que hablar claro, ¿no? Y en las redes lo manifiesto, soy muy activo en las redes, sobre todo en Twitter, y señalo que hay sectores aquí que realmente no tienen en su agenda planteado la vía electoral. Alcance para que no se dé, oye, se cayó la transmisión con Leonardo, se nos acaba de cortar la transmisión, yo estaba formulándole o empezando a formularle una pregunta, estaba haciendo una introducción para al final preguntar. Vamos a ver si Leonardo puede volver a conectarse. Está caída la señal con él. Voy a tratar de conectarme con Leonardo. Vamos a hacer lo posible. A ver si nos es posible volver a conectarnos con Leonardo Morales, vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, con quien tenemos una conversación esta noche. Pero bueno, ustedes saben que la situación de Internet, de verdad, y lo digo con mucha preocupación porque afecta enormemente el trabajo de nosotros los comunicadores sociales, que utilizamos estas herramientas de la plataforma Internet, de las redes sociales, para poder llevarles a ustedes la opinión que ustedes necesitan conocer de los principales actores sociales. Y esta situación de Internet que tenemos en el país conspira contra eso. Hay varios programas que no hemos podido llevar a cabo. La semana pasada 2 programas no pudieron salir. Y bueno, se nos presentan muchas dificultades de verdad con este servicio pésimo que tenemos de Internet en Venezuela, y hacemos todo lo humanamente posible, lo que está a nuestro alcance para tratar de llegar. Estaba otra vez por aquí Leonardo. Vamos a intentar volver a retomar con Leonardo la conversación y esperamos que sí podamos. Por ahí está otra vez. Aquí está Leonardo, otra vez. Yo te dije que las cosas son complicadas. Sí, son muy complicadas. La semana pasada dos entrevistas no pudimos realizarlas porque el Internet no nos lo permitió, así de sencillo. Bueno, mira, te razonaba lo siguiente. Hay sectores de la oposición venezolana que simplemente, y hay que decirlo muy claro, no tienen contemplada la vía electoral. Hablan de un cambio de gobierno, de un necesario cambio de los que detentan el poder en el país, pero en su agenda definitivamente no tienen planteado la vía electoral. Y entonces están haciendo todo lo humanamente posible
para que prospere la abstención, así como en el 2005, como en el 2018, para que no se dé el proceso electoral. Vienen trabajando 24 horas al día, abrazo partido, utilizando recursos económicos, utilizando todo su poder mediático nacional e internacional para impedir que la gente vote e incluso que se realice el proceso. Frente a esa situación, los venezolanos pareciera que no están o no sienten la suficiente confianza, y producto en gran parte de esas campañas abstencionistas, para ejercer el voto. ¿Qué otras cosas o qué factores fundamentales puede hacer el Consejo Nacional Electoral para crear mayor confianza en el electorado venezolano? Por ejemplo, Leonardo, la observación internacional. Yo creo, y he conversado esto con muchas personas, que eso sería un punto fundamental para que pudiera contribuir a una mayor confianza del electorado en este proceso que viene. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, entremos directamente a eso, lo otro, ¿por qué los otros no participan? Eso es una materia, digamos, de orden político, no me quiero meter en esa materia, tengo opinión, pero no me meto en ese tema. Bueno, pero digamos lo siguiente, sí, el Consejo Nacional Electoral tiene en este momento un rol importante, tiene un reto importante, que es exactamente lo que tú dijiste. Yo lo he insistido en varias conversaciones de esta naturaleza, que es la de poder crear las condiciones para que exista confianza. Es decir, la confianza es una relación de dos, o de uno y varios, ¿no? Y el Consejo tiene que establecer una relación con algunos actores y con una sociedad de manera tal que se creen esas relaciones de confianza. Es decir, yo confío en que el Consejo Electoral vaya bien. El rol del Consejo, entonces, es establecer un conjunto de normas, un conjunto de garantías que haga posible que la gente tenga confianza en que voto sufragado por un candidato va a ser contabilizado para ese candidato y su partido, y que no ocurra otra cosa. Así que no aparezca aquella vieja frase de que acta mata voto, los tiempos del Consejo Supremo Electoral. Bueno, el Consejo, todos sus rectores, tienen la misión de efectivamente hacer de este proceso un proceso donde el país logre captar la atención del país y logre obtener su confianza, Tiene, por supuesto, muchos obstáculos. Una parte de los dirigentes políticos pareciera, bueno, una parte no quiero decir que el número de quienes son, pero una parte de los actores políticos están en desacuerdo con participar. Yo no sé cuál es la vía que ellos están buscando, no me toca a mí estar aclarándola, que cada quien se haga su juicio, ¿no? Y cómo quieren resolver este problema, pero bueno, el Consejo contra eso tiene que enfrentarlo. ¿Cómo lo enfrenta? Creando condiciones claras, transparentes. Para eso, por eso insisto, si los actores que están inscritos hoy exigen unas condiciones que no están y creen que deben estar, el Consejo debe valorarlas y buscar cómo las instrumenta, si efectivamente caben lo que es digamos, la normativa electoral. Ese es el esfuerzo que tiene que hacer el Consejo. Quienes deben debatir en la calle y ganarse la confianza además para que haya participación son quienes hoy son candidatos. Ya prácticamente hoy son candidatos, dentro de muy poco estarán ungidos ciertamente como candidatos y deberán buscar los mecanismos para comunicarse con sus electores. El Consejo tiene la misión de lograr que el mundo internacional, el ámbito internacional, vea con buenos ojos también el proceso electoral. Se han hecho esfuerzos para invitar a las organizaciones internacionales, pero de nuevo, José, tengamos claro que no es fácil traer un contingente de gente del exterior para Venezuela, ¿no? Para observar un proceso electoral. Cada vez que vienen misiones, vienen grandes números de personas que no solamente vienen a certificar lo que tú haces, porque además no vienen a eso, vienen a observar tu proceso y además aprenden del proceso. Si alguna cosa ha ocurrido con los observadores internacionales es que han aprendido los procesos que los venezolanos hemos hecho
porque los grandes saltos en materia de automatización electoral los hemos hecho en Venezuela, un paísito como el nuestro. Pero bueno, muchos de ellos han llegado aquí a observar y que efectivamente es un proceso, digamos, tecnológicamente blindado, bien consolidado, que hay una plataforma electoral, digamos, seria, robusta. Bueno, eso ha ocurrido. Ahora, ¿qué hacemos ahora con la observación? ¿Sabes qué significa una observación internacional? ¿No? O sea, significa que vienen un grupo numeroso de extranjeros, ¿no? De ciudadanos extranjeros, que deben pasar 14 días en un hotel, todos en cuarentena, para después salir a la calle, para después a la hora de irse, pasar otros 15, 20 días más en cuarentena en su país de origen. Es decir, están dispuestos los observadores internacionales a soportar esa situación, además de correr el riesgo del contagio. Nosotros tenemos una preocupación de que quienes lleguen sanos. Estamos en la obligación de hacer todos los exámenes de rigor, de los que puedan venir. Ahora, el problema es cómo llegan a Venezuela con el tráfico aéreo paralizado. No lo sabemos. Pero fíjate tú, sobre ese particular, no tú y yo hacemos ahorita de la tecnología, cómo logramos lo que estamos haciendo. La Comisión Nacional Electoral y la ELO venezolana es a la observación de su propio proceso. Es decir, es muy importante el internacional, pero que lo hagamos nosotros es muchísimo más importante. Yo en lo personal, en mi condición de vicepresidente, ya me he reunido con algunas organizaciones electorales venezolanas que se dedican a la observación electoral, bueno, para conversar sobre cómo incorporarlos a todos estos asuntos, incluso yo quiero incorporarlos para que también participes en la auditoría del software, de la máquina, de la tecnología, de todos esos aspectos que tanto preocupan a la gente, que tanto preocupan a los partidos, pero que también preocupa, digamos, a estos grupos que se han formado a lo largo de los procesos electorales que hemos hecho en Venezuela. Bueno, ya hay una vasta experiencia, ¿no? Estamos incorporando a todos estos sectores. La propia presidenta Indira Alfonso, en una reunión pasada con los rectores de la universidad, los invitó a que participaran también en algunas áreas específicas de acuerdo al saber y el conocimiento de algunas de estas universidades, a que nos ayuden, ¿no? a desarrollar el proceso en la observación, en la verificación de que las cosas que se están haciendo adecuadamente. Por cierto, Leonardo, disculpa, nos pregunta aquí Amanda Luxi 20 que si es acompañamiento o es observación. Me parece una en el caso de importante. El reglamento establecido, los reglamentos establecidos en esa materia habla de acompañamiento internacional y observación nacional. Eso es lo que señalan los reglamentos que están aprobados en el Consejo Nacional Electoral. Desde antes que nosotros estuviéramos allí, eso está allí, ¿no? Lo que estamos es tomando las normas que hay, las leyes que hay para instrumentar todo esto. Pero bueno, ya nos quedan ya 5 minuticos del programa y quería que habláramos en torno al Plan República. Hay gente, bueno, que sigue, que desconfía de todo y que a todo le pone un pero y que ve cuando ni siquiera el proceso se... Ajá. Y entonces, fíjate, el papel del Plan República en relación al Consejo Nacional Electoral, ¿hasta dónde debe llegar o puede llegar o le permite la ley llegar al Plan República? ¿Qué tanta incidencia tiene en el proceso el Plan República como tal? Bueno, mira, exacto, es una materia y una pregunta recurrente, no de la elección pasada ni antepasada, sino de la historia electoral venezolana, ¿no? Sí, siempre la misma pregunta. Yo no sé si en el 58 hicieron la misma pregunta, pero seguramente lo hicieron. El Plan República tiene la obligación de
vigilar, pues salvaguardar el material electoral, resguardar digamos, el entorno del recinto electoral, más nada. ¿Sí? El PAN República no es autoridad electoral, no tiene nada que ver con el proceso de votación, no tiene nada que ver con la máquina, simplemente ayuda digamos, a imponer un cierto orden en el recinto. ¿Sí? Recuérdense que los equipos y los instrumentos, el cotillón electoral llega a los centros de votación unos días antes, bueno, alguien tiene que cuidarlo, la idea es que efectivamente el PAN República se encargue de eso. Esa materia se le dice insistentemente a los jefes de eso que llaman el Plan República. Se reúne el Consejo Nacional, yo a mis tiempos participé en varias reuniones, en talleres con los jefes de estos asuntos, explicándoles el rol de la Fuerza Armada es resguardar el material electoral, más nada, no tiene que ver con la votación, no tiene que ver con el orden en la mesa, nada, es decir, por eso hay un presidente de mesa, hay un secretario, hay unos funcionarios destacados para tal fin. El PAN República es otra cosa. Ahora, lamentablemente, bueno, a pesar de que tenemos años en la misma historia, señalando exactamente lo mismo, siempre hay uno que otro como efectivo, que bueno, como no son siempre los mismos efectivos, sino que cambian, ¿no? Tú sabes que no son los altos oficiales los que se encargan del resguardo de los centros de votación, no son muchachos, bueno, que pasan un año, 2 años en el servicio, bueno, pero bueno, lamentablemente siempre aparece uno que otro que se le va la mano, que cree que está allí para hacer todo lo que tiene que hacer la mesa, y no es así, pero bueno, pero me da la impresión, sería cuestión de verificarlo, me da la impresión de que esos inconvenientes no representan el común denominador del proceso electoral. Ocurren como ocurren otros eventos, pero no es en modo alguno el común denominador. También hay otros elementos que también hay que cuidar que no ocurran, pero tampoco se convierten en el común denominador. Es decir, no hay, bueno, pero insisto, se volverá de nuevo a hablar con los representantes de la Fuerza Armada para que hagan entender a sus funcionarios el rol y el papel que juegan en el proceso electoral. Eso es un reiterativo, es digamos una tarea recurrente en la organización del proceso electoral. Los puntos rojos, esa situación que se ha presentado en los últimos procesos electorales y que es contraria pues al espíritu de imparcialidad que debería existir en esos procesos. ¿Qué puede hacer el Consejo Nacional Electoral para de alguna manera garantizar que eso no ocurra? Bueno, lamentablemente el Consejo en algún momento fue poco riguroso en la aplicación de la norma electoral, permitió estos puntos y por supuesto la tradición y la costumbre pretende hacerse ley. En este caso en particular yo he venido insistiendo que la tradición y costumbre no tiene por qué siempre hacerse ley. Hay leyes que establecen y normas que establecen cuál es el comportamiento que deben adquirir las organizaciones políticas en los procesos electorales. Es decir, yo no discuto que en la casa del partido A hay una reunión de sus equipos, organizando la movilización de sus electores, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que no puede ser es que a pocos metros de un centro de votación hay un partido, no importa cuál sea el partido, ni el color del partido, ¿no? No debe haber ninguna organización política haciendo campaña electoral. Si tiene una casa a 1 kilómetro, bueno, en su sede puede hacer lo que debe hacer. Seguramente no debe tener ningún parlante llamando a votar por nadie. Puede tener sus equipos de organización para movilizar sus electores hasta allí. Pero no debe haber, por supuesto, yo en esa materia soy enfático y lo he sido siempre y no voy a dejar de hacerlo en esta oportunidad, de que no debe haber ningún tipo de como tú lo llamaste, de punto de algún color cercano a la mesa de votación. Pero además de eso, voy a insistir, así como el Consejo Nacional Electoral ha establecido algunos puntos de aglomeración que hay que evitar que se produzcan, porque puede ser materia de contagio, de la misma manera estos puntos son poco,
favorable a que efectivamente se cumpla el esfuerzo que el Consejo Nacional está haciendo para que la salud de los venezolanos sea resguardada debidamente. De modo porque ahora hay mucho más argumentos. Nos va a cortar Instagram. Bueno, gracias, Leonardo, por esta participación. Gracias a los queridos amigos digitales por estar allí. Mi cariño, mi respeto, mi abrazo y mi agradecimiento. Nos vemos, si Dios quiere y si Internet nos lo permite, el próximo miércoles a las 8.